Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre David perdona la vida a Saúl en Engadi. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 22. Em, Meses atrás, posiblemente un año atrás, hice una enseñanza sobre cuando Saúl desobedece y es desechado. Así que dejaré el video en las tarjetas para aquellos que estén interesados en ver este video. Así que el día de hoy vamos a ver y tratar de analizar, profundizar en este texto, el cual nos deja muchas enseñanzas. Y esperamos en el Señor de que sea Él quien nos dé entendimiento y discernimiento para poder entender lo que está escrito en su palabra. Así que el texto comienza de la siguiente manera y dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Como sabemos, Saúl comenzó a tener un celo de David. Saúl le pidió algunas cosas que hacer a David. Entonces David había entrado en gracia para con el pueblo, al punto donde la fama de David comenzó a extenderse. Y Saúl, como sabemos, después de haber sido desechado, comenzó a ser perturbado por un espíritu malo de parte de Dios. Así que pasaron ciertas cosas en el medio. También hay otro video donde habla cuando David toca para Saúl, así que también lo dejaré en las tarjetas. Y vemos de que había un odio de parte de Saúl hacia David, un odio bastante grande al punto de matarle. Así que sabemos de que David huye de las manos de Saúl y va por el desierto y llega a un lugar y comienzan a obtener personas comienzan a acercarse a David, pero no eran personas ordinarias, eran personas menospreciadas, personas lo más bajo que pudiera haber, personas enfermas. Así que este es el ejército que David crea, un ejército de personas rechazadas, personas que han sido denigradas. Así que este comienza a ser parte de lo que es el ejército de David. Y dice la palabra en el versículo siguiente, dice: tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde hacía una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es un poco paradójico lo siguiente. Vemos de que es dicho a Saúl de que David está en Engadi. Luego vemos de que al ir en búsqueda de David llegan a una cueva, a lo cual, sin darse cuenta, David y sus hombres estaban en esta cueva. Pero Saúl no lo sabía, así que Saúl entra con su gente a esta cueva. Dice la palabra: a cubrir sus pies. Pero pasa algo bastante interesante, y es de que en el siguiente versículo vemos de que David mira a Saúl. Recordemos de que había una enemistad entre ambos. Bueno, más por parte de Saúl hacia David que de David hacia Saúl. Así que dice la palabra en el versículo siguiente: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tus manos y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Debemos recordar lo siguiente: las vestimentas de hombres en autoridad tenían un significado. Por consiguiente, el borde era algo que distinguía a muchas personas. El borde del manto de hombres distinguía el estatus, distinguía lo que es el nivel de autoridad que tenía. Así que recordemos que Saúl era rey de Israel. Por consiguiente, la vestimenta que él tenía era una vestimenta relacionada a lo que era su liderazgo, lo que era su posición de gobierno. Así que dice la palabra de que se acerca a David y lo que hace es que corta la orilla
del manto de Saúl. No dice que cortó un pedazo, dice que cortó la orilla del manto. Así que vemos de que tomó un lapso de tiempo por haber haber cortado lo que es la orilla del manto. Pero lo que resalta el siguiente versículo dice de que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y es aquí donde tenemos que analizar un poco. Tratemos de profundizar lo siguiente. Quien andaba persiguiendo a David era Saúl. Quien quería matar a David era Saúl. La pregunta es esta: ¿por qué el corazón de David se turba al haber cortado la orilla del manto de Saúl? Literalmente David lo que había hecho era menospreciado a Saúl al cortarle la orilla. Como lo dije al principio, la vestimenta tenía mucho que ver con la autoridad que cada hombre poseía. Por eso vemos en la Biblia cuando relata de que los fariseos vestían ropas largas, algo que resaltaba sobre entre más largo era el vestido, más era la autoridad que estos tenían. Por consiguiente, lo largo, lo que era las decoraciones o ciertos aspectos de los mantos, tenía que ver con su autoridad. Así que David, después de haber cortado la orilla del manto de Saúl, dice que su corazón se turbó. ¿Pero por qué? ¿Por qué se turbó? Claro, más allá de haber hecho lo que hizo, se turbó porque David era temeroso a Dios. David entendía el precio o el valor de la honra. Saúl fue aquel de que le abrió sus puertas. Saúl fue aquel de que le permitió estar en su casa. Entonces hubo un vínculo de una u otra manera que se creó entre Saúl y David. Lastimosamente, Saúl se dejó guiar por su enojo, se dejó guiar por su envidia, se dejó guiar por otras cosas, a lo cual comenzó a permitir que el odio entrara en su corazón hacia David. Pero dice el versículo siguiente: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Voy a hacer un paréntesis en este versículo. Dice la palabra que David dijo: Dios me libre de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Recordemos lo siguiente: Saúl ya había sido desechado. Ante Dios, Saúl ya había sido desechado. David había sido ungido como rey. No estaba en la posición de rey, no estaba ejerciendo, por lo cual fue ungido, por lo cual fue llamado. El que estaba ejerciendo el reinado era Saúl. Pero David dijo: Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Esto habla de honor y respeto al ungido de Dios. Hoy en día se ha perdido el respeto hacia los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido lo que es la honra, el sentido de honrar. Y es más fácil criticar cuando un ungido de Dios cae. Es más fácil hacer leña del árbol caído cuando alguien cae que honrarle. Si vamos a la palabra, vemos de que muchos hombres cometieron errores. Si vamos a lo que es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí permitió que sus hijos hicieran muchas cosas incorrectas. Y él escogió honrar a sus hijos antes que honrar a Dios, lo cual fue desechado, su liderazgo fue desechado, fue cortado su sacerdocio. Así que vemos de que después de Elí haber sido desechado, después de Elí de haber sido, no haber estado agradando a Dios, vemos que hace una declaración hacia Ana, una declaración de fe. Hace una declaración de que Ana iba a tener un hijo. La palabra que estaba en él todavía tenía efecto.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que David entendía de que aunque Saúl había sido desechado, era el ungido de Dios. Aunque no estaba haciendo las cosas correctas, era el ungido de Dios. Aunque estaba haciendo cosas totalmente indebidas, totalmente fuera de lugar, seguía siendo el ungido de Dios. Entonces, el estatus de ungido no tiene que ver con tu forma de comportarte, tiene con tu forma de guiarte, tiene que ver tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Si Dios te ungió para algo en específico y tú has comenzado a caminar en el camino de Dios, comenzado a caminar en esa senda y has caído y te has apartado, sigue siendo ungido. Aunque estás alejado, aunque estás apartado, aunque tal vez Dios te haya desechado, pero sigue siendo ungido. Entonces hay algo de parte de Dios en ti, aunque no estés caminando rectamente. Y esto lo entendía David. David entendía muy bien de que aunque Saúl no estaba haciendo las cosas correctas, seguía siendo el ungido. Aunque Saúl había sido desechado, seguía siendo el ungido. Seguimos. Dice el versículo siguiente: así reprendió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Aquí vemos el nivel de honra de David hacia Saúl. Dice la palabra que Saúl no se dio cuenta de lo que había pasado. Saúl entró a la cueva, durmió, descansó ahí, pasó lo que pasó y él no se dio cuenta. Pero dice la palabra que al salir Saúl de la cueva, comenzó a dar voces a David. Y lo primero que David hizo fue decir: mi señor, el rey. Dice la palabra que cuando escuchó la voz de David y miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David siguió honrando la autoridad de Saúl, aunque estaba desechado. Entonces eso nos da a entender la postura que debemos tener hacia los escogidos de Dios. Aunque según nuestro propio criterio nos estén caminando correctamente, Dios es el que juzga, Dios es el que señala, y Dios conoce perfectamente qué hacer y qué no hacer con las personas que Él mismo ha escogido y que Él mismo ha ungido. Así que David dice la palabra que hace reverencia, y dice el versículo siguiente: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matare, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. David se expresa a Saúl, dice: tuve la oportunidad de matarte. Jehová mismo te puso en mis manos. Jehová fue el que te trajo a mí y te puso en mis manos. Yo tuve la facilidad, yo pude matarte, pero no lo hice. Inclusive le dije a mis hombres de que no se levantaran contra ti. Y aquí vemos algo también que resalta bastante, y es de que David tenía seguidores. David tenía gente de su ejército, gente que obedecía sus órdenes. Pero David no hizo nada malo contra Saúl, y también persuadió a su gente de que tampoco se levantasen contra Saúl. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día vemos que cuando alguien cae y la gente tiene sus seguidores, comienzan a levantar también su gente contra el ministro, contra el ungido.
Pero David no hizo así. David dijo, ni yo mismo levantaré mi mano contra ti, mucho menos mi gente. ¿Por qué? Porque seguimos respetando tu jerarquía, seguimos respetando tu autoridad, seguimos respetando porque tú eres el ungido de Jehová. Aunque estés descarriado, aunque estés haciendo las cosas incorrectas, respetamos. ¿Por qué? Porque tú sigues siendo el ungido. Seguimos. Dice el versículo siguiente. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoces pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, y he pecado contra ti, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela, persuadiendo a Saúl. Tú has escuchado de que yo quiero un mal contra ti, pero hoy en día se prueba de que no quiero levantar mi mano contra ti. Hoy se prueba, ¿por qué? Porque pude hacerlo y no lo hice. Y si quieres una señal, aquí está la señal. La orilla de tu manto. Dice el versículo siguiente. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos, saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. En pocas palabras está diciendo, dejaré que sea Dios quien te juzgue. Dejaré que sea Dios quien ponga tu mano contra ti, pero yo no la pondré. Dice el versículo siguiente. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi casa, y me defienda de tu mano. Pocas palabras, David está diciendo, yo voy a caminar en integridad. Yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir perseverando en Dios. Y voy a dejar que sea Él quien tome control. Que sea Él quien te juzgue. Que sea Él quien juzgue entre tú y yo. Pero yo seguiré confiando. Yo seguiré poniendo mi confianza en Dios. Que sea Él quien guarde mi casa. Que sea Él quien me proteja. Que sea Él quien haga lo que quiera hacer conmigo. Y dice el versículo siguiente. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Había algo en Saúl que ocasionaba que este odio hacia David se creciera. Había algo. Y si profundizamos esto, vemos de que muchas veces nosotros hay sentimientos que nacen entre nosotros. Sentimientos que no son de Dios. Sentimientos que van en contra de la palabra. Pero nosotros tenemos la capacidad de detener estos sentimientos. Que estos sentimientos no hagan mella en nosotros. Por eso debemos de buscar siempre estar cerca de la presencia de Dios. Para que sea Él quien siempre nos limpie. Para que sea el Espíritu Santo que nos vaya limpiando de toda impureza, de todo sentimiento, de toda cosa que no es de Dios. Así que dice la palabra de que Saúl lloró. Y dice el versículo siguiente, y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Habiéndote yo pagado con mal, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tus manos. David mantuvo su integridad, mantuvo su confianza, mantuvo su respeto hacia el rey, mantuvo su honra hacia el ungido. Así que dice más adelante, ¿por qué? ¿Quién hará a su enemigo y le dará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en ese día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí,
ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Este suceso ocasionó en Saúl algo, pero Saúl entendía claramente de que David iba a ser el futuro rey. Saúl entendía de que David había sido ungido como rey. Por consiguiente, Saúl pide misericordia a David y hace una declaración y dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. También dice: y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Haciendo una declaración hacia David. Pero también hace una petición y dice: júrame pues ante Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Lo que está diciendo Saúl es: mantén descendencia sin tocarla. Por misericordia de Jehová, te pido que no toques mi descendencia, ni borres mi nombre de la casa de mi padre. Dice el versículo siguiente: entonces David juró a Saúl, y fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Cuál es el mensaje que nos da este texto? Número 1, Dios pelea por nosotros. Cuando nos mantenemos en integridad, cuando nos mantenemos confiados de Dios, cuando nos mantenemos firmes, donde muchas veces nosotros tenemos tal vez la capacidad o tenemos suficientes pruebas para ir en contra, darnos en contra de alguien. Tenemos suficientes argumentos para darnos en contra de alguien, pero seguimos confiando en Dios. Seguimos honrando a Dios. Seguimos respetando a los escogidos de Dios. Es importante que nos mantengamos firmes y estables en el Señor, y que dejemos que Él sea quien tome control de todo. Así que debemos de ser conscientes que por más errores o faltas que cometa un ministro de Dios, un ungido de Dios, sigue siendo el ungido de Dios. Y no podemos levantarnos contra ellos. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar nosotros también en esa posición, y no vamos a querer de que alguien se levante contra nosotros o nos juzgue por nuestros errores. Así que dejemos todos en la mano de Dios, y que sea Él quien tome control de todo. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero en el Señor de que ha sido bendición para tu vida, y te invito a compartir este material si así lo ha sido, y a suscribirte a este canal para más contenido. Y les veo pronto el próximo fin de semana con un nuevo tema, y que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta la próxima.